Cordial saludo. En el desarrollo de la guía 1 de Ingeniería de Materiales, el grupo está conformado por Laura Vanessa Fandiño Grosso, Andrés Felipe Herrera Molina y quien les habla Francisco Federico Murillo. Para el tutor José David Velosa García. Bueno, eh, nos correspondió en el desarrollo de la guía 1 a hablar sobre materiales. Los materiales se pueden clasificar principalmente por su composición, por sus propiedades y aplicaciones, por su ordenación espacial de sus átomos. Bueno, entonces como vemos aquí está la tabla periódica, los elementos que están sombreados en amarillo corresponden a los metales, que es toda esta familia de acá y es pues todo lo que conocemos como metales. Eh, También tenemos otra que serían los polímeros, los cerámicos, que sería una combinación de metal con un no metal. Aquí vemos que es piedra, cuarzo, vidrio, porcelana, etcétera, entre muchos otros. Vemos también los polímeros, que también pues tienen su composición por componentes inorgánicos, orgánicos, perdón. Entonces está el PVC, el polipropileno, el látex, el caucho, el poliestireno. Entonces vemos la diferencia entre los diferentes materiales que encontramos a partir de su composición química. También vemos materiales compuestos como es la fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra de Kevlar. También se podría decir que el hormigón armado es un material compuesto, entre muchos otros ejemplos. Bueno, se pueden definir por estructurales con su función de resistencia, propiedades mecánicas, eléctricos, por cómo interactúan con los campos eléctricos y sus propiedades eléctricas, magnéticos, interactúan con los campos magnéticos y sus propiedades magnéticas, fotónicos, propiedades derivadas de la interacción con la luz. Bueno, aquí encontramos una gran variedad, por ejemplo, como la fibra óptica, como las imágenes radiográficas y demás, como es la información, la interacción de la luz con unos componentes y cómo reaccionan. Biomateriales, que es sustitución de organismos vivos o de reemplazo, digamos, como de lo que se ve como reemplazos de caderas a partir de metales especiales, como reemplazos, implantes cerámicos para implantes cerámicos, implantes dentales, demás. Funcionales a partir de de funciones especiales como adhesivos, recubrimientos y pinturas. Bueno, todos los materiales pues a partir de su estructura pueden ser cristalinos, materiales con una estructura ordenada, amorfos con una estructura desordenada o semicristalinos con una estructura intermedia entre los cristalinos y los amorfos. Propiedades de los materiales. Bueno, los metálicos tienen una buena conducción eléctrica, opacidad a la luz, visible, brillo, resistencia mecánica, se pueden fundir y tienen dureza. Las aleaciones, por ejemplo, aleaciones férreas, aceros, fundiciones, no férreas, bronces, latones, aleaciones de aluminio. Cerámicos son muy buenos aislantes térmicos y eléctricos, resisten altas temperaturas y ambientes agresivos, tienen una dureza y son frágiles. Los polímeros, por su parte, tienen baja densidad, son dúctiles a baja temperatura, trabajan a baja temperatura, son aislantes térmicos y eléctricos, pueden ser termoplásticos, termoestables o elastómeros. Vemos los materiales compuestos que tienen sus propiedades, pues en el resultado como la suma de las propiedades con las que se constituyen estos elementos compuestos. Entonces pueden aportar diferentes propiedades como de rigidez, resistencia mecánica. Bueno, hay una muy buena variedad. Aquí esta es una evolución histórica de los materiales. Esto es tomado de un curso de materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces aquí
pues vemos a lo largo del tiempo, desde 10.000 años antes de Cristo hasta la fecha actual, cómo ha sido la interacción del hombre con los materiales. Entonces vemos que desde la prehistoria prácticamente se comenzó en los metales, el oro, tuvo hacia el siglo pasado, mediados del siglo pasado, tuvo como su más grande consumo de materiales metálicos. Vemos cómo ha sido toda la progresión a partir de la escala de tiempo. Eh, y ahorita ya los metales pues como que van cediendo terreno frente, digamos, a los polímeros. Los polímeros en la prehistoria también básicamente eran pieles, fibras, colas, el caucho natural, luego el caucho vulcanizado, luego ya hacia principios del siglo pasado se inventó la baquelita, el nylon. Bueno, y de ahí para adelante ya comenzó a tener un crecimiento importante toda la parte de polímeros. Los materiales compuestos, bueno, el papel, madera, el hormigón armado, demás, han tenido también un crecimiento importante en los últimos tiempos. Los cerámicos siempre, pues bueno, aquí vemos que hacia principio de nuestra era se inventó el vidrio, los cerámicos, el cemento, refractarios, bueno, sílice, bueno, hay una infinidad de desarrollos que se han hecho a partir de las propiedades de los materiales en esta línea de tiempo. Bueno, ya las propiedades químicas fundamentales de los átomos, bueno, pues vemos que los átomos son estructuras que son la menor unidad física de la materia, y pues tienen electrones, tienen protones, tienen neutrones que conforman el núcleo, tienen sus electrones que son los que vienen a interactuar con otros, con otra materia, con otras sustancias de la materia. Vemos la clasificación. Entonces vemos que en cada nivel de energía, digámoslo así, pues únicamente se van a tener que únicamente va a tener un núcleo, y en cada nivel de energía va a poder recibir una cantidad determinada o un orden determinado de electrones. A partir de esa configuración, esta es la configuración electrónica de la materia, y eso nos va a definir o nos va a dar las propiedades, como qué átomos o qué sustancias, qué materias van a interactuar con otras materias para formar otros compuestos. ¿Cómo forman estos compuestos? A partir de enlaces, como vemos, enlaces metálicos, enlaces covalentes, enlaces iónicos, y toda la estructura en realidad pues tiene varias formas de interactuar. Entonces aquí vemos los semiconductores se caracterizan por tener enlaces covalentes, los polímeros son están entre enlaces débiles y enlaces covalentes, los enlaces cerámicos son digamos, una mezcla entre enlaces iónicos y enlaces covalentes, y los metálicos pues sí, pues los metales sí tienen pues tienen esta particularidad de cómo se forman sus compuestos. A partir de esas propiedades, aquí estamos hablando específicamente de metales, pues ellos van a tener varias formas de cristalizar. Aquí vemos varias estructuras. Aquí vemos es la relación de los ángulos de cada compuesto con los planos que interfieren, y cómo quedan las estructuras dimensionadas en una unidad de materia, en una unidad de cristalización, digámoslo así. Entonces aquí vemos 14 formas de cristalizar de los diferentes átomos, diferentes materias. Aquí estamos viendo específicamente metales, pero básicamente toda la materia va a interactuar en estas posibles formas de cristalización, o muy similares. Aquí vemos, de acuerdo aquí a estas formas de cristalizar, vemos en esta tabla periódica, vemos como cada elemento tiene como su forma basal en cómo va a cristalizar. Entonces aquí nos damos cuenta que hay
todos los materiales pues no tienen la misma forma de cristalizar y tienen diferentes, entonces eso les aporta diferentes propiedades, diferentes estructuras, diferentes propiedades mecánicas, diferentes propiedades y aplicaciones. Eh, ¿De dónde vienen los metales? Bueno, básicamente pues tienen un proceso de extracción. Los metales no se encuentran en estado puro, tienen un estado de extracción, un estado de purificación, de separación. Luego viene un proceso de horneado o de concentración, digámoslo así, y ahí tienen que cumplir unas especificaciones de calidad. Luego ya se obtiene algo más parecido al hierro. Luego ya se purifican las concentraciones de hierro-carbono. Viene la conversión, o bueno, ya es el metal como tal. Viene el vertimiento, la colada o la fundición o un tratamiento de formación ya de concentración ya del metal. Y aquí ya tiene un proceso de laminación, bueno, de diferentes formas, el hierro en este caso. Se tiene un producto terminado, pero ese producto terminado se puede reprocesar, como vemos aquí, en forma de chatarra. Y no viene aquí a los altos hornos, al alto horno, sino viene aquí a esta parte como de reconvertir esta chatarra en otra vez materiales, y viene aquí esta parte que es lo que vendría a ser como la economía circular o el ciclo de vida del hierro en este caso. Bueno, a partir del hierro, de su estructura química y de sus estructuras, vemos que ellos tienen varias formas de cristalizar. Como veíamos anteriormente, el hierro particularmente tiene varias formas de cristalizar, y esas formas de cristalizar se pueden demostrar o se pueden definir mediante estas curvas de tratamiento térmico y transformación. Se llaman así porque a partir de un tratamiento térmico y de curvas de enfriamiento, pues se pueden obtener o cristalizar el hierro en varias formas. Entonces aquí vemos la forma, el área de austencita, aquí vemos el área de martensita. Entonces, si tenemos hierro fundido y lo enfriamos rápidamente, hierro en esta configuración, digámoslo así, lo enfriamos rápidamente, vamos a transformar el hierro de austencita en martensita, y aquí tiene unas propiedades. Entonces, a partir de esos tratamientos térmicos podemos obtener el mismo hierro en diferentes formas de cristalizar, y esas diferentes formas de cristalizar van a adquirirle unas propiedades muy diferentes al hierro. Entonces aquí vemos por ejemplo el ciclo del austenizado, el tiemple. Aquí vemos el revenido, entonces está muy por debajo de la temperatura crítica de austenización. Se mantiene, se calienta, se mantiene por un periodo, y luego se enfría de una manera lenta, y vamos a obtener el hierro en una forma de cristalizar específica, y eso va a tener unas propiedades mecánicas y elásticas diferentes. Si se fuera solo martensita o austencita. Tenemos el normalizado, que digamos esto básicamente es cuando se quiere como reconfigurar el hierro a su forma más primaria, si se puede decir así. Entonces se calienta, se mantiene por arriba de la temperatura crítica, y se enfría lentamente, y él va a volver a tener como sus condiciones iniciales. Aquí tenemos estos tratamientos térmicos que son diferentes. Entonces aquí vemos que está en su temperatura crítica de la austencita, y mediante unas curvas de enfriamiento y unos tratamientos térmicos o estabilización de temperatura se pueden tener diferentes formación de la estructura del hierro como tal. Entonces esto se utiliza, entonces aquí tenemos una martensita estable, y aquí tenemos otra forma del hierro en otra forma
de cristalizar aquí, pero ya estos tratamientos se utilizan como para piezas muy grandes que necesitan tener un tiempo determinado muy largo a estas temperaturas para que toda la formación de los cristales tenga una homogenización estable y tenga toda la pieza, no quede en las formas digamos que en el centro quede una forma y hacia las paredes otra. En estos tiempos de acá obtienes una cristalización, una formación de cristales de una manera homogénea. Aquí vemos a partir del recocido de los tratamientos térmicos y a partir de la relación que hay entre la cantidad de carbono y las condiciones de enfriamiento. Aquí vemos el recocido y el normalizado, van a cambiar las propiedades físicas y mecánicas del hierro. Entonces vemos sus diferentes estructuras, microestructuras del hierro al cristalizar. Aquí vemos, pues esto es mediante un diagrama de fases. Aquí vemos, digamos, el hierro con una mezcla con una mezcla de carbono. Aquí vemos que en esta zona aquí tiene unas formas homogéneas de cristalizar. En estas partes de aquí están dos formas homogéneas, digámoslo así. Aquí está una parte, cuando llega aquí a esta parte crítica con un 0.8% de carbono, parece ser. Entonces aquí este es el punto crítico, y si nos vamos hacia atrás, entonces se nos forman dos formas cristalinas, la ferrita y la perlita, y hacia este lado se forma perlita más cementita. Entonces todas estas partes de cómo se cristaliza es lo que va a formar estas microestructuras dentro de la estructura cristalina del hierro, y entonces vamos a tener diferentes formas de cristalizar. Y como les decía, esto tiene diferentes propiedades. Esto es un proceso de templado también, de revenido. Entonces aquí vemos que se sube la temperatura, se mantiene por un tiempo y se baja la temperatura lentamente. Dentro de los procesos térmicos tenemos el templado, que puede ser a llama directa o por inducción, y tenemos los termoquímicos, que puede ser la cementación, la nitruración, la carburonitruración y demás. Entonces aquí lo que aparte de que se está calentando y se le está dando un tratamiento térmico, se está, digamos, como dando un tratamiento especial a la estructura. Entonces la parte del exterior de la pieza queda con una estructura diferente a la del centro, y entonces esto también pues le aporta diferentes propiedades. ¿Cómo se mide esto? Se mide a partir de unas pruebas de resistencia. Esto se mide con una máquina universal, como vemos aquí. Esta máquina, estas piezas tienen unas medidas especiales que se someten aquí a esta pieza y a unas fuerzas de tensión o de compresión, y vamos a tener estas curvas acá. Estas curvas pues nos van a decir mucho de las propiedades químicas, elásticas y mecánicas del producto. Entonces vamos a ver esta primera parte, que vamos a tener una regresión lineal, una región lineal. En esta parte, cuando se somete a unas fuerzas, la pieza va a tener una deformación, y esa deformación de aquí hasta aquí, pues si estoy dentro de este rango de fuerza, si yo someto la fuerza a esta pieza y la suelto, pues va a volver a su posición original. Y esta puerta de límite del esfuerzo de fluencia, este punto de A a B, es como el límite, como el sobreesfuerzo que puede resistir el material antes de deformarse, o va a tener alguna pequeña corrección, alguna pequeña deformación, pero va a ser muy mínima o va a ser aceptable dentro de los parámetros de calidad del acero en este caso. Vamos a tener una zona de plasticidad. Entonces aquí ya el producto comienza a deformarse. Luego vamos a tener un aumento de fuerza
porque ya se está estirando demasiado el material hasta que llega a un punto máximo, hasta un punto máximo de fuerza, y ahí comienza a decaer. Aquí ya se relaciona todo con el diámetro, la longitud inicial y el diámetro de la pieza. De estas piecitas que están aquí se toman las medidas de longitud y del diámetro, y esas medidas son las que luego se utilizan para hacer todos los cálculos que se necesitan acá para determinar las diferentes propiedades del hierro, hasta qué fuerza va a tener esta propiedad elástica, luego hasta qué parte va a tener una propiedad elástica, eh, eh, una propiedad elástica, una propiedad plástica, y luego hasta dónde va a ser el endurecimiento y hasta dónde va a ser la suma de extrusión y hasta de extrusión, perdón, y hasta dónde va a ser el rompimiento de esa pieza, hasta que digamos hasta qué fuerza se puede determinar, y eso aplica para polímeros y para metales. Es la misma fuerza. Aquí vemos, digamos, en este en este diagrama vemos diferentes materiales, digámoslo aquí. Aquí vemos un material. Estos son polímeros, pero que se someten, digamos, a esta misma prueba. Entonces aquí vemos que esto sería este P2049, podría ser como un elastómero, porque necesita fuerza, tiene una fuerza lineal en esta parte y luego su fuerza va creciendo. Es como si fuera hagamos de cuenta, un caucho que yo lo puedo estirar fácil hasta cierta manera, pero si yo lo voy a estirar más voy a necesitar demasiada fuerza. Entonces esto va a tener esta curva así más o menos exponencial. Esto ya serían un plástico que va a tener una resistencia una resistencia, va a ser muy frágil, va a llegar hasta cierta parte, y no va a tener esta parte de ductibilidad, sino que se va a romper inmediatamente. Lo mismo aquí. Esto aquí vemos este compuesto de acá. Estos de acá son muy frágiles. Entonces, aquí vemos, en esta curva vemos una- un material frágil. Va a necesitar demasiada fuerza para romperse, pero no va a tener nada de ductibilidad. Esta parte de ductibilidad, él va a necesitar fuerza, va a necesitar de pronto menos fuerza, como vemos aquí, pero va a ser más maleable, va a ser más dúctil, va a reaccionar de una manera mecánica diferente a la fuerza. Eso es todo hasta el momento. Por su atención, muchas gracias.